Seguimos en Séptimo Piso y nos vamos para Estados Unidos porque allí Anthony Fauci invocó la quinta enmienda y se negó a responder preguntas ante el Senado de Estados Unidos. Y para hablar del tema ya estamos en comunicación con el experto en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estimada Leila, Alejandro, todo el equipo de Sputnik y también a nuestra querida audiencia. Como siempre, un enorme placer estar junto con ustedes. El placer es nuestro, gracias por tu tiempo. Tadeo, bueno, Anthony Fauci, quien fue un poco la cara, ¿no?, de la gestión y la estrategia que adoptó Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, estuvo en el Congreso de Estados Unidos y se negó a responder muchas preguntas respecto de esa gestión. ¿Por qué eligió el silencio? Bien, es algo sumamente particular la convocación a la quinta enmienda, porque si nos remontamos a la historia, generalmente la convocatoria de esto casi diríamos la utilización de la mafia italiana, cuando los mafiosos iban y tenían que delante del Congreso declarar respecto a los hechos delictivos y demás. Generalmente todos decían nos adherimos a la quinta enmienda. Bueno, lo mismo ha hecho Anthony Fauci, lo cual tiene que ver con dos cuestiones sumamente interesantes: o hay secreto de Estado y del Estado profundo en las políticas de la aplicación de la gestión de la pandemia del COVID, o por el otro lado también, lógicamente, hay muchos intereses involucrados que estarían rozando por afuera de la ley, por ende no puede comprometerse a las respuestas. Esta convocatoria a la declaración en el Senado se da principalmente en una campaña electoral en los cuales se trata de volver a poner en foco a la gestión demócrata, que fue responsable de alguna manera, recordemos a Anthony Fauci incluso en la última etapa de Donald Trump, de llevar a cabo lleno de medidas que según Donald Trump terminaron perjudicando a los Estados Unidos y a la reelección que buscaba el mismísimo Trump. Entonces también vemos aquí una especie de, por un lado, una vendetta política de volver a traer un escenario totalmente escabroso para la política interna de los Estados Unidos, ahora en la arena tanto mediática como judicial, pero por el otro lado vemos el iceberg en su conjunto, en los cuales también hay muchos intereses de la industria farmacéutica y de muchas de las planificaciones estratégicas de Estados Unidos en torno a todo esto, porque recordémonos, Anthony Fauci, Hunter Biden, biolaboratorios, todo va en un hilo conductor que no se está investigando y que no es parte de todas estas declaraciones, pero que también tiene que ver mucho con la gestión de los Estados Unidos a nivel internacional. Tadeo, en ese sentido te consulto porque justamente una de las últimas acciones de la ex directora de inteligencia Tulsi Gabbard fue dar a conocer los documentos donde se demostraba que los institutos nacionales de salud financiaron investigaciones de ganancias, se denominan, en función del Instituto de Virología de Wuhan, donde se sospecha, bueno, fue desde ahí donde se filtró el virus del COVID. ¿Qué vínculos hay alrededor de esto? ¿Qué podés explayarte alrededor de este tema? Es sumamente interesante porque acá también entra lo que era la fiscal de Estados Unidos, que también era una de las abogadas de una de las grandes farmacéuticas involucrados en estos casos, que por cierto quedaron muy por afuera. Existe esta relación muy estrecha entre Anthony Fauci y las diferentes políticas de los biolaboratorios a nivel global, que fue la denuncia de Tulsi Gabbard, que por cierto le costó ser eyectada del gobierno de Donald Trump por estas acusaciones de alto nivel, que ya la sostenía Rusia en su tiempo, incluso la misma República Popular China. Pero recordemos que si bien las acusaciones formales de Tulsi Gabbard van en ese sentido, las judiciales no van en ese sentido, y como muchos van en la perspectiva de Donald Trump de seguir poniendo a China como responsable final de lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, en vez de investigar un pasito más, que serían todas estas conexiones sumamente graves existentes, en lo cual ya no únicamente son teorías conspirativas o que rozan los sistemas de inteligencia, sino que ya son hechos con suficientes evidencias empíricas para poder sostenerse en investigaciones cada vez más serias. Pero en la justicia de Estados Unidos parece que esto no interesa realmente, sino que interesa, por un lado, volver a esta disputa en contra de los demócratas, por el otro lado tratar de incentivar la política en contra de China en torno a esta causa judicial. Pero lo que sí se esquiva, como bien mencionabas, es la verdad con estas conexiones que son sumamente graves. Tadeo, en el Congreso también le preguntaron a Fauci por su patrimonio personal, que creció y mucho durante la pandemia, justamente. Obviamente se negó a contestar esa pregunta también Fauci. Y te quiero preguntar, ¿qué nos dice esto acerca de todo el negociado que hubo de fondo?
No, lógicamente también parte de las acusaciones sostenidas mediáticamente son respecto a las aprobaciones rápidas de patentes, tanto para grandes corporaciones como Pfizer, también de beneficiarias como Johnson Johnson y otras, que rápidamente sacaron vacunas sin completar todos los protocolos de verificación, y que también habrían causado diferentes situaciones médicas internas en Estados Unidos, las cuales son muy graves, y hay suficiente documentación que son un anexo a las denuncias que también tiene Anthony Fauci, sumado lógicamente que cualquier contrato de las grandes corporaciones médicas y farmacéuticas en los Estados Unidos, un país en los cuales el control sobre lo médico y sobre lo sanitario es muy, vamos a decirlo, flexible, también habla de esta existencia del lobby y de cómo funciona la política doméstica en los Estados Unidos, en los cuales tanto está totalmente legalizados los lobbies, tanto los de las grandes farmacéuticas como lo armamentístico y el de Israel son los que definen los financiamientos de las elecciones y del funcionamiento político y de gestión del país. Todo esto también nos tiene que llevar a pensar sobre cómo es este funcionamiento interno de los Estados Unidos y todo lo que eso también conlleva cuando esos modelos también se tratan de exportar a otros países. Tadeo, Fauci fue beneficiado con un indulto preventivo, ¿no?, de Joe Biden en una de sus últimas acciones. Muchos dicen que no lo protege de las acciones posteriores, ¿no?, como en el caso de estas acusaciones que están planteándole acá en el Senado. Digo, ¿está la posibilidad de que termine preso? ¿Está la posibilidad de que hable finalmente Fauci? Fauci es parte de las élites dentro de Estados Unidos, tanto no de las élites de toma de decisión, pero sí de las operativas. Entonces es muy difícil que un personaje de ese nivel llegue a pisar la cárcel, y si llega a pisar la cárcel va a ser únicamente para la foto, algo más bien de menor medida, debido a todo lo que hay detrás de esto. Detrás de esto no únicamente están las grandes corporaciones farmacéuticas o incluso el Partido Demócrata, sino que hay una estructura de poder, y esa estructura de poder que, vamos a decirlo, quien destapó la olla primero fue Rusia, con todas las acusaciones llevadas a cabo por el general Igor Kirillov respecto a los biolaboratorios y la utilización de armas biológicas. Después las declaraciones de Tulsi Gabbard fueron una verdadera, vamos a decir, un baldazo de agua fría para estas estructuras, y lógicamente también se responde a esta política de Fauci, pero que creo que más bien tiene que ver con un tinte o un tenor electoralista de volver a abrir estas disputas, que de una resolución real de una problemática latente llevado a cabo y sostenida por Estados Unidos, más allá de Donald Trump o de quien esté en la Casa Blanca. Entonces muy difícilmente veamos ese escenario de un Fauci preso, a excepción de que por alguna u otra cuestión la misma élite que lo sostiene, que lo llevó a todos estos hechos, le permitan pagar los platos rotos a esta persona para salvarse los demás. Bueno, esos son también los cambios y las medidas que se mantienen dentro de las políticas en ese, vamos a decirlo, en ese tenor de tomas de decisiones. Tadeo, a 6 años del inicio de la pandemia de COVID-19, ¿cuáles crees que son las lecciones, los aprendizajes que quedan para el sur global? Es algo muy interesante porque lo que primero vimos al torno de esta pandemia fue la gran competitividad y el que ya no existían aliados ni colaboración, y eso lo vimos cuando la misma Unión Europea, entre los países miembros, se robaban los respiradores o las mascarillas, o hacían detener aviones con insumos médicos en otros aeropuertos para quedarse con la carga. Bueno, en medio de ese sálvese el que pueda, vimos una gran solidaridad de Rusia y de China, que creo que fueron muy protagónicos en la cooperación sur-sur, y principalmente dar alternativas en medio de toda esta situación a países africanos y países latinoamericanos que habían quedado por afuera de toda esta psicosis colectiva llevado a cabo en Occidente. Entonces creo que si algo tenemos que destacar ha sido esas construcciones, y que han sido más que suficientes para lo que después, años después, terminó surgiendo con un fortalecimiento de la cooperación bilateral. Tadeo, nombrabas recién, los vínculos entre Fauci, Hunter Biden, Ucrania, los laboratorios y los biolaboratorios. Hace poco también, desde el propio Departamento de Inteligencia norteamericano, aparecieron pruebas muy concretas de los biolaboratorios allí, en distintas partes del mundo. Estamos hablando de más de un centenar. ¿Qué se movió dentro de la política de Estados Unidos a partir de denuncias tan importantes?
Bien, siempre la política de Estados Unidos tiene algo que se suele llamar control de daño. Entonces estamos en medio de ese control de daño. Muy seguramente si se avanzan con investigaciones, que por un lado la excepción, la quita de Tulsi Gabbard da a entender de que esto no sería tan así, pero si se llega a avanzar con investigaciones vamos a ver que van a terminar mostrando que no eran la gran cosa de los biolaboratorios, sino que van a tratar de disfrazar bastante toda esta situación. Bueno, es la jugada común de Estados Unidos. Lo que sí habla es que lo que Estados Unidos niega muchas veces termina siendo realidad y las acusaciones que presentan países y potencias como Rusia, China o incluso Irán terminan siendo certeras, lo cual también nos tiene que dar ese tono de cómo nos informamos y de quién verdaderamente está diciendo la verdad en la arena internacional. Clarísimo, como siempre, un placer conversar con vos, Tadeo. Muchas gracias. Fuerte abrazo, que anden muy bien. Igualmente. Ahí pasaba el experto en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione. Séptimo piso.